Buenas noches, Dios los bendiga, que sea Dios hablando a nuestro corazón en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar el final de la serie La prevención del suicidio, y yo quiero que usted sepa que la palabra suicidio se parte en dos: sui, que significa yo mismo, y sidio, que significa matar. Entonces, cuando usted se quita la vida, está partiendo su vida en dos, dejando una parte en el corazón de su familia, de sus amigos, y llevando la otra parte hacia la eternidad. Ahora, el suicidio no termina con la vida, sino que la adelanta a la eternidad, pero nunca fue la solución. El que lo practica no es valiente, sino que es un cobarde. Ahora, ¿por qué 5 temas hablando acerca de esto? ¿Por qué tan extenso? Bueno, mientras que yo preparo 5 mensajes en 5 semanas, durante esas mismas 5 semanas, 256 personas solo en Colombia se han quitado la vida. Yo prefiero ver 5 videos de cómo prevenirlo que seguir viendo jóvenes de cómo cometen esto. Entonces, Dios hizo arder esto en mi corazón desde hace mucho tiempo, y era imposible quedarme de brazos cruzados mientras que mi generación se me suicidaba en mi propia cara. Tenía que hacer algo. Ahora nos vamos a estar basando, quiero que nunca se le olvide esto, que cuando ocurrió un suicidio físico, antes ya había ocurrido un suicidio espiritual. Repito, cuando un joven se quita la vida, antes ya se la había quitado a pedacitos. Ahora, ¿el suicidio espiritual tiene solución? Sí, el físico no. Y vamos a estar basándonos en Lucas 15:11, y la historia cuenta que había un padre que tenía 2 hijos, y que al menor de ellos le dijo: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre se la dio, y dice que no muchos días después, dice la Biblia que el joven se fue a una provincia apartada, y allí vivió perdidamente y desgastó sus bienes, y cuando ya no tenía nada y estaba muriendo de hambre, pidió trabajo, y dice que le dieron el de apacentar cerdos, y que el hambre era tanta que él tenía que anhelaba comer las migajas, o sea, la comida de los marranos, pero ni eso le daban. Entonces él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen pan en abundancia, y yo aquí muriéndome de hambre? Entonces iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces dice que levantándose, que volviendo en sí y levantándose, dice la Biblia que corrió y fue donde el padre, y que el padre, cuando lo vio de lejos, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Y que el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, trátame como un jornalero. Y que el papá le dijo: tranquilo, hijo. Y mandó a matar el becerro más gordo, y dijo: póngale el mejor vestido, póngale un anillo en el dedo, cálcele en los pies, porque vamos a hacer una gran fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue hallado. Y dice que la familia empezó a regocijarse. Esa es la historia, y vamos a estar viendo esta historia. Entonces es impresionante la historia del hijo pródigo. Usted la puede leer también en su casa, Lucas capítulo 15, verso 11. Y en el verso 12 pasa algo que dice que dame la herencia que me toca. Nunca le dijo: dame lo que usted quiera, padre, para ir a pasear. Nunca fue sincero con el papá. En otras palabras, le dijo: me voy de esta casa, ya no te necesito, ya no te necesito, no quiero vivir más contigo. En otras palabras le dijo eso, porque no fue sincero con el padre, ¿cierto? Y así muchas veces hemos sido nosotros, queriendo hacer nuestra vida muy aparte de Dios, y nos vamos de casa, pero no sabemos que cuando estamos haciendo eso nos estamos quitando la vida, como este joven que pidió su herencia a destiempo, que se fue de su casa, y la Biblia dice que vivió perdidamente. Entonces el verso 13 dice que se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente y derrochó su herencia. Se fue donde nadie lo conociera, donde su padre no lo buscara. Dice que vivió perdidamente. Entonces se gastó el dinero en prostitutas, emborrachándose y emborrachando a todo el mundo, ¿cierto? Entonces mira cómo vivió, mira que la herencia del padre la volvió ruinas,
Y así empezó a quitarse su vida de a pedacitos, dejando un pedacito en las cantinas, dejando otro pedacito en una mujer, arte de mala vida. Y así hacemos nosotros también. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con la herencia que Dios Padre te dio? Te regaló su Hijo como herencia, y el Hijo te da la salvación que no se compra, te da el boleto para ir al cielo, te da la vida eterna, te da la oportunidad de alcanzarla, te da la libertad de tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás desperdiciando la herencia que Dios te dio por las migajas que te ofrece este mundo? Por nada, estás dejándolo todo, desperdiciándolo todo por nada, y crees que de verdad vale la pena. Entonces es pensar en eso. Ahora, el verso 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado. El problema no era que ya no le quedaba nada, ese nunca fue el problema fue que ya no tenía a nadie, y la mayoría de gente es así. Cuando nosotros somos los que invitamos, cuando tú eres el que paga, cuando tú eres el que la aporta, cuando tú eres el que tiene el transporte, todos están, pero cuando no, cuando todos se van en tu vacío, ahí te das cuenta que solamente ha quedado Dios y que nunca nos ha abandonado. Entonces dice que empezó a pasar necesidad. ¿Tú vas a pasar también? ¿Vas a esperar que te falte para buscar de Dios, o vas a hacerlo en esta noche? El verso 15 dice que se arrimó a pedir trabajo y le dieron el peor de todos, a apacentar cerdos. Y parece probablemente que no le pagaban, no le daban de comer. ¿Por qué? Porque dice que deseaba, o estaba muy endeudado, porque deseaba comer la comida de los marranos, pero ni eso le daban. Entonces, tú puedes estar viviendo muy bueno lejos de Dios. Puede que todas las cosas, entre comillas, te estén saliendo bien, pero va a venir una calamidad y una escasez que va a sacudir tu vida. Y si alcanzas a sobrevivir, no vas a tener a dónde más mirar que al cielo. La pregunta es, si lo puedo hacer ahora, ¿por qué dejarlo para después? Entonces esa es la pregunta en esta noche. Ahora el verso 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre y tienen pan en abundancia, y yo aquí muriéndome de hambre? Iré y le diré, Padre. Entonces, aunque ya no le quedaba a nadie, aunque se sentía solo, se acordó de que tenía papá, de que no era huérfano, de que no era completamente abandonado. Aunque lo abandonaron los hombres, el papá estaba ahí. Y tú tampoco estás solo, tú tampoco estás abandonado. Dios está contigo y extiende su mano para ayudarte, porque la Biblia dice que su brazo de poder no se ha cortado. Aquí vemos que él reconoció que estaba mal, que la vida no se trata de una herencia, que la vida no se trata de los bienes que posee el hombre, que la vida no se trata de eso, que la vida siempre se trató del Padre Celestial. Y mira, impresionante, Lucas 15:12 dice que el joven pidió la herencia de los bienes, y en Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Impresionante, Jesús lo dijo antes de que el joven pidiera los bienes, y nos está diciendo, es que no se trata de eso, ¿cierto? Pero ojo, pero en el verso 18 y 19 solo lo pensó, nunca lo ejecutó. Mi hijo me hizo reír, nunca lo ejecutó, ¿cierto? Y así somos muchos que nos quedamos en el verso 19, solo lo pensamos, pero nunca lo hacemos. O sea, ¿cuántas veces yo he hablado con algunos de ustedes y me han dicho, cuántas veces he querido dejar las drogas? ¿Cuántas veces he querido dejar de ser tan mujeriego, de dejar el alcohol que me está matando, y no he podido? Porque nos quedamos solamente en el verso 19. Pero la meta es pasar a un capítulo más, pasar un versículo más, pasar una página más. O sea, es pasar al siguiente nivel donde Dios te está llamando. Es pasar al verso 20 que dice, y levantándose vino a su padre. Pero este levantar no es de despertarse porque estaba dormido, sino de ponerse en pie porque estaba arrastrándose en el piso como la serpiente antigua. Estaba arrastrándose. Entonces, por eso él se levantó. Dice que fue a su padre, porque estaba caído, vino a su padre, pero él nunca se refugió otra vez en los vicios, ¿cierto? Sino que decidió volver a la fuente de la vida, volver a su casa.
Y dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y Él te está viendo hoy a ti, aunque estés lejos de Dios, Él te está viendo y conoce las intenciones que hay en tu corazón y que tus pasos quieren venir a Él. Y si es así, Dios es movido a misericordia, como dice la palabra. Y Él, vea, le va a decir algo, Él no camina hacia ti para abrazarte, o sea, no camina hacia ti para encontrarte. Él corre hacia ti para rescatarte, para abrazarte, para besarte, para decirte: no sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te he extrañado, no sabes cuánto he esperado este momento, no sabes cuánto he anhelado que estés aquí conmigo. Papá Dios te está diciendo a ti como hijo: ven a mis brazos y nunca más te vayas de mi lado. Entonces mira tan bonita la historia del hijo que vuelve al padre, porque reconocemos que nos hemos descarriado, que nos hemos ido muy lejos de papá. Pero hoy es la invitación para volver a casa. Y el joven nunca terminó suicidándose, como muchos lo han hecho. El joven tomó la decisión de no acabar con su vida aunque estaba en el piso, porque cuando uno está caído ya no tiene más para dónde echar, sino para levantarse, volverse a poner en pie. Entonces eso es muy importante. Ahora, el verso 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí pasa algo muy grande, y es que reconoció que al irse de su casa, antes de haber pecado contra papá, había pecado contra Dios primero. Y tenemos que entender esto, que antes de que nosotros pequemos contra nuestros papás, así cuando fallamos, cuando preferimos las drogas, el alcohol, el sexo libre, exceso tras exceso, borrachera tras borrachera, orgías y de todo, y no tomando a ninguna mujer en serio para llevarla al altar, entonces nosotros también nos estamos quitando la vida a pedacitos. Estamos dejando un pedacito en una prepago, ¿cierto? Entonces hay que pensar, porque Dios te puso a ti en tu casa, en tu familia, para que tú seas una bendición dentro de ella. El verso 22, 23 y 24 dice: vístanlo con la mejor ropa, cálcenle en los pies, póngale en el anillo, matemos el cerdo, el becerro más grande, hagamos fiesta. Porque es que estaba muerto mi hijo y ha vuelto a la vida, estaba perdido y es hallado. Entonces tenga presente: muerto y perdido. Ahora, dice que estaba perdido y fue hallado, pero ¿cómo así? Aquí vemos que Él se quitó la vida y que estaba muerto por dentro, espiritualmente estaba muerto, y dice que fue hallado. Pero ¿cómo así si nadie lo buscó? Si el Padre no fue a Él fue el que fue al Padre. Pero entonces, si estaba muerto, ¿cómo hizo para hacerlo? Entonces aquí se cumple el versículo que está en la Biblia que dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Entonces el Espíritu de Dios fue el que se metió dentro de ese joven, dentro de ese muchacho, y lo convenció. Y él ya sabía el camino, pero Dios se lo recordó y lo convenció de que tenía que volver a casa. Y Dios nos está hablando en esta noche para volver a casa, para volver a los brazos de Dios, no renunciar a la vida, sino elegir, seguir a Cristo. Entonces, aquí dice: ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago para volverme a Dios? Bueno, Jesús se mete ahí como hijo de Dios y dice: yo soy el camino para llegar al cielo. Sencillo, yo soy la verdad que usted tiene que conocer, yo soy la vida que usted tiene que seguir. Entonces, ahora ya terminé prácticamente. O sea, ya con lo que acabamos de ver, usted ya se dio de cuenta que antes de que un joven se suicide, ya lo había hecho por dentro, ya se había matado, ya se había quitado la vida a pedacitos. ¿Se acuerda que les dije que al final de la serie les iba a decir a Adán y Eva qué pasó con ellos si Dios les dijo que ciertamente morirán cuando pecaran? Entonces, ¿por qué no murieron? Porque Jesús fue el Cordero que antes de la fundación del mundo es el que da la vida por la humanidad, para el perdón de pecados. Entonces fue una representación que hubo un cordero ahí sacrificado, y ellos se vistieron con la piel del cordero y se les perdonó la vida. Pero aunque no murieron físicamente, sí murieron espiritualmente, porque se apartaron de la relación con Dios. ¿Quieres saber cómo estás muerto tú espiritualmente? Cuando has cortado la relación con Dios, cuando no tienes nada de intimidad con Dios, nada de comunicación con papá. Entonces, la Biblia dice también en el mandamiento: no matarás. Ojo,
El mandamiento es no matarás, entonces de adentro hacia afuera no cometerás homicidio, o sea, de tu corazón al corazón del prójimo. Y de afuera hacia adentro no cometerás suicidio, o sea, por lo que te hayan hecho, no te va a justificar que te quites la vida. Y ya terminamos. Les voy a decir, no voy a volver a transmitir en vivo acerca de cómo prevenir el suicidio, porque ya llevamos 5 temas, pero sí voy a hacer 5 videos de las experiencias que yo he tenido con el suicidio, ¿cierto? Acerca de eso. Y les digo esto último, sí se puede prevenir el suicidio, y el método más importante, más efectivo, el método que da más resultado, el más verdadero, el más eficaz, es estableciendo una relación con Papá Dios, un romance divino, una relación de amigos, una relación de hijo a papá con nuestro Dios, con nuestro Creador, a través de Jesucristo, muy sencillo, a través de su Hijo, a través de la Biblia, muy sencillo, porque esta es la dirección, aquí Dios te va a hablar. Solamente hay que leerla y pedirle dirección a Dios, y sencillamente a través de la oración, hablando con papá, como hablas con tus amigos, como hablas con tu novia, hablando con Dios, cerrando los ojos o con los ojos abiertos. Entonces, ábrele tu corazón al Señor, que Él te entiende, y el que te entiende te dará la salida de la muerte espiritual, de la muerte física, y te dará la más importante de todas, que es la vida eterna. Vale más que cualquier vida que se haya realizado aquí en la tierra. Entonces, no siendo más, Dios los bendiga, feliz noche, y oramos para que Dios ore en nuestras vidas, porque necesitamos de Dios, porque estamos sedientos de Dios, porque somos seres humanos creados con un hueco en el corazón del tamaño, de la estatura de Jesucristo, que solamente Jesús, el Hijo de Dios, que es eterno, puede llenar nuestro vacío en el corazón eterno, porque ni las drogas lo han llenado, ni el tusi lo han llenado, ni las orgías te han llenado el corazón. Nada de lo que tú quieras lograr en el mundo te llena. Puedes hacer edificios, construir casas, lo que quieras, pero nada puede llenar el vacío, solamente Dios, porque es de Él y para Él somos nosotros. En el nombre de Jesús, Dios bendice las familias, bendice los jóvenes, bendice la generación en Medellín, bendice mis comunas, bendice mi barrio, bendice mis amigos, bendice sus corazones, bendice sus finanzas, bendice su vida, bendice, Señor, su alma. Bendícelos a ellos, que te conozcan a ti, revélate a ellos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, feliz noche, bendiciones, Steven, Fray, todos, Dios los guarde. Y gracias por los comentarios, ahorita los leo y les respondo.